Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 37. Todo tiene un precio. Ruinas de la ciudad del mago. El sol se asomaba a lo lejos, iluminando apenas el interior del camión semidestruido. Parecía como si un desastre natural hubiera azotado el lugar. Se veían rastros de sangre seca en el suelo. Pero lo más impactante del espectáculo fue un enorme cadáver del tamaño de un edificio con rasgos de varios animales, partido por la mitad, con un corazón seco colgando de sus costillas y un rastro de sangre que conducía a la puerta de la ciudad. Este fue el paisaje que encontraron los animales humanoides que emergieron de un portal en el centro de las ruinas. Cientos de magos saliendo de docenas de portales se agolparon en las ruinas, mirando ansiosamente a su alrededor en busca de cualquier rastro de las personas que habían venido a buscar, solo para ser sorprendidos por el enorme cadáver con rasgos algo familiares. Habían intentado durante meses abrir los portales para rescatar a sus líderes, pero cada día fallaban, hasta hoy cuando los portales se activaron inesperadamente. La noticia se difundió rápidamente entre los clanes, que acudieron en masa a los portales con la esperanza de encontrar a sus seres queridos al otro lado. Serpientes, leones, cuervos y tejones de diversas características y tamaños se dispersaron ansiosamente, buscando rastros de sus líderes, mientras los ancianos fueron a estudiar el cadáver. Todos notaron que el cadáver exhibía rasgos que pertenecían a sus líderes, pero ninguno quería realmente aceptar la posibilidad de que su líder se hubiera transformado en un monstruo horrible. Señor Serpentus. Tienes que ver esto. La atmósfera de gravedad que rodeaba a los ancianos de los 4 clanes que estudiaban el cadáver fue interrumpida por una joven serpiente que corrió hacia el anciano serpiente. El joven los condujo ansiosamente hacia el edificio más intacto que quedaba en toda la ciudad, aunque parecía que algo lo había atravesado de un lado a otro, destrozando las paredes. Muchos podrían reconocer fácilmente la firma de Sly en ese laboratorio destruido, pero no había rastro de él, para decepción de una mujer serpiente que seguía a los ancianos. Finalmente, antes de perder las esperanzas, decidieron explorar el característico sótano que esconde todo laboratorio del clan serpiente. Bajaron las escaleras hacia la oscuridad más absoluta y finalmente se encontraron con varios objetos colocados en el centro del sótano. Una pluma, una garra, un recetario y un colmillo formaban un círculo que encerraba una letra en el centro. Los ancianos, nerviosos al reconocer los objetos pertenecientes a sus respectivos líderes de clan, tomaron cuidadosamente la carta y la leyeron en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que Blanche ganó y la magia regresó. Realmente no sabemos si nuestro plan funcionará, pero no tenemos otra opción. Si ganamos, dejamos un hechizo en la carta que se activa usando algo relacionado con nosotros. Eso debería permitirte ver nuestros recuerdos desde que llegamos a esta tierra llamada Oa. Lamentamos no poder regresar y nos gustaría decir más, pero nuestra amiga está perdiendo la batalla. Siempre te amaremos con todo nuestro corazón. Los dirigentes, ya temiendo a lo peor, dieron vuelta a la carta y leyeron ansiosamente el hechizo escrito mientras sostenían los objetos. Concedo tibia ditumad id quod me format si aves quod capitet intuo corde amat. Una vez que recitaron el encantamiento en voz alta, los objetos emitieron un brillo cegador, fusionándose en un orbe brillante que se disparó a la superficie. El orbe luego se transformó en un enorme espejo bajo la mirada de todos los magos en la habitación y los ancianos que salieron corriendo del sótano. El enorme espejo mostró los recuerdos de los 4 líderes simultáneamente. Su llegada a través del portal, la pérdida de la magia, el encuentro con un misterioso viajero de cabello blanco capaz de realizar magia de hielo, la conversación pacífica, la lenta reconstrucción del centro de la ciudad, cómo cada día se desarrollaba la amistad entre el grupo y el viajero, los momentos en los que compartían cuánto extrañaban a sus seres queridos, la celebración, la borrachera y el destino de Sly. Con lágrimas en los ojos, la prometida de Sly, Medusa, observó cómo él, en su desesperación por regresar, era hechizado y transformado en un monstruo.
La llegada para rescatar al extraño viajero, el origen del monstruo Kokonteki, la batalla de la deidad contra el viajero, el sacrificio de sus líderes y el viajero cortando a la deidad por la mitad para finalmente comerse su corazón. Al final, el espejo simplemente se apagó y desapareció en el aire. Con el paso del tiempo, esta historia quedaría grabada en la muralla de Ciudad Mago, y los 4 nobles magos que se sacrificaron fueron recordados como sus fundadores. Con la reconstrucción de la ciudad en su honor, se erigieron 4 estatuas de piedra de cada uno para que jamás fueran olvidados. En cuanto al extraño viajero, Blanche Petrikov, asesino de deidades, su leyenda se extendió por toda la comunidad mágica, pero todos los intentos de contactar con él fueron en vano. Año 155. En una vasta pradera de hierba verde una figura encapuchada caminaba lentamente, pareciendo estar disfrutando de la brisa fresca que mecía suavemente la hierba, con el sol en su punto más alto iluminando todo el paisaje. Oye, tú. ¿No quieres poderes mágicos? Poderes que escapan a la comprensión mortal. El tranquilo paseo del extraño encapuchado fue interrumpido por un extraño y siniestro esqueleto vestido con una túnica negra que apareció de la nada. El extraño caminante no pareció sorprendido por el esqueleto y simplemente murmuró para sí mismo: supongo que hoy es mi día de suerte. El extraño miró fijamente al esqueleto, que reía con tristeza. Ninguna persona inteligente aceptaría nada de lo que esta criatura ofreciera. Acepto, pero primero quiero un llavero. Risa sombría. Entonces tenemos un trato. ¿Qué era el llavero? Punto de vista de Blanche. Crucé el extraño portal con un sonido de pedo, y al darme la vuelta, parecía hecho de culos. Estos magos que emigraron a Odo estos últimos 35 años tienen gustos muy raros. Sosteniendo una mano esquelética convertida en llavero, miré a mi alrededor el desolado paisaje lleno de lo que parecían pirámides en la distancia, y un enorme meteorito que parecía congelado en el tiempo brillaba en el cielo. Además de un pequeño cementerio que no desprendía buenas vibraciones sino que parecía vacío, con solo un par de tumbas dentro. Mientras inspeccionaba los alrededores detrás de mí, la puerta del templo se abrió abruptamente y emergió un sapo humanoide vestido con una túnica con una estrella en el centro y 2 sombreros morados. Bienvenido, forastero. Si quieres poderes mágicos, debes buscar a Bufo. El sapo infló su cuello, creando una burbuja transparente donde flotaban varios renacuajos con sombreros morados, presentándose, hablando al unísono. Soy Bufo, forastero. Encapuchado, si buscas poderes mágicos, este es el lugar. Completamente gratis, debo añadir. ¿Aceptas? Claro, solo necesito que respondas una pregunta primero. Pregúntame, desconocido. Con mi infinita sabiduría, puedo responder cualquier pregunta que tengas. ¿Qué mantiene a ese meteorito estacionario en el cielo? Eso es fácil. Un poderoso hechizo, alimentado por el poder mágico de al menos 3 magos poderosos, mantiene el meteorito en su lugar. Muy bien, responde una última pregunta y con gusto me uniré a tu versión pirata de Hogwarts. Por supuesto, muchacho extraño. No tengo nada que ocultar. ¿Para qué son esas tumbas? Ambos permanecieron en un incómodo silencio que duró unos segundos hasta que Bufo respondió vacilante. Son para decorar, le dan al lugar una alegría. No sé por qué, pero no te creo. ¿En serio? Qué lástima. Vayan a dormir. El hechizo salió disparado de las manos de Bufo sin dudarlo hacia mí, solo para desaparecer en el momento en que entró en contacto con mi cuerpo. Aunque logré quitarme la capucha, supongo que es algo. Los renacuajos, confundidos por la repentina desaparición del hechizo, miraron al joven frente a ellos, sus ojos ocultos por gafas azules, cabello blanco y colmillos afilados. Sus pequeños ojos se abrieron cuando reconocieron a quién se habían encontrado, y sus pequeños cuerpos sintieron que la temperatura a su alrededor se enfriaba de repente. El asesino de dioses y cazador de magos oscuros. Aunque fue buscado por los clanes fundadores de Ciudad Mago, nunca lo encontraron. Los únicos que lograron verlo en persona fueron los magos oscuros, al menos en sus momentos finales, y aquellos que rescató de las manos de los magos oscuros. Pero todos sabían quién era con solo mirarlo, ya que su leyenda fue difundida por todos los habitantes originales de Ciudad Mago que presenciaron su batalla. Cabello blanco como la nieve, piel pálida, dientes afilados y ojos siempre ocultos por gafas azules. Y ahora este coco de los magos oscuros estaba frente a Bufo, sus gafas azules ocultaban cualquier expresión que sus ojos pudieran mostrar.
Si te rindes ahora, podría llevarte a Ciudad Mago sin tener que congelarte primero, solo porque somos viejos conocidos, en cierto modo. Bufo, confundido por las palabras de Blanche, despertó de su estupor y, ignorando su miedo, intentó realizar un último hechizo con todas sus fuerzas. Humano arrogante. Te enseñaré la cima de la magia negra. Avada. De un segundo a otro, Bufo fue invadido por un frío extremo que lo transformó en una estatua posando con una mano levantada, prueba de su última resistencia. Suspiro nunca escuchan. Con Bufo congelado, solo quedaron Blanche y un meteorito del tamaño de un edificio, flotando congelados en el cielo, seguramente siendo detenido por 3 magos colgados de cuerdas dentro de la escuela. Muy bien, ahora a concluir el asunto. Blanche sacó lentamente el hacha Leviatán de su espalda con su mano derecha y miró hacia el meteorito congelado en el cielo. Adoptó una posición de lanzamiento y realizó un lanzamiento que impulsó el hacha a toda velocidad hacia el meteorito. El hacha se fue haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer de la vista, como tragada por la enorme roca durante unos segundos, y regresó a toda velocidad a la mano de Blanche. Eso debería bastar, y 3, 2, 1. Lentamente, pequeñas grietas se expandieron hasta cubrir toda la superficie del meteorito. Finalmente, se transformaron en enormes fisuras que lo dividieron en cientos de pequeños fragmentos que finalmente cayeron inofensivamente al suelo. Un rato después Blanche observó con una sonrisa y se despidió de los 3 pequeños magos que arrastraban al congelado Bufo hacia Ciudad Mago como él les había ordenado. Otro acto inútil, salvar a 3 criaturas insignificantes y derrotar a una vergüenza para los magos oscuros, patético. Suspiro realmente necesito encontrar tu botón de silencio, siempre arruinas mi humor, Cocontepi. Tras matarle devorando su corazón, obtuve un aumento en todas mis habilidades mágicas y mentales, pero todo tiene un precio. Siendo un ser que existió antes del concepto del tiempo y la muerte, Cocontepi técnicamente no puede morir. Su forma física puede ser destruida, pero su esencia no. Así que, al absorber su esencia, obtuve su capacidad de negar la magia, ya que él era el origen de la magia en el multiverso. No puede ser dañado por ella, pero su esencia aún conserva algo de su consciencia que sale a molestarme siempre que puede. Mi único consuelo es que no sucede muy a menudo. Siento que, con el tiempo, su consciencia pierde fuerza a medida que su esencia se integra lentamente conmigo cada día. Llegará el día en que mi consciencia se asimilará a la suya y ocuparé su lugar como el origen de toda la magia. Claro que aún quedan unos 500 años. 500 años en los que tengo que soportar su voz en mi mente tratando de provocarme para que lo escupa. Supongo que nunca es demasiado tarde para recordar que todo tiene un precio. Capítulo 38. Pequeña Chicle. Año 171. Blanche caminaba lentamente por un bosque. Todo el paisaje irradiaba tranquilidad y naturaleza, con cálidos rayos de sol filtrándose entre las ramas e iluminando la exuberante hierba que cubría toda la superficie. Un paisaje hermoso, o en palabras de Marty, un lugar perfecto para una siesta. Disfrutó del paseo hasta una cabaña de madera que parecía integrarse con el entorno, otra de las muchas casas que él y Marceline han construido a lo largo de los años en sus viajes. Entró lo más silenciosamente posible, abriendo la puerta con cuidado para no despertar a una mujer de cabello negro que flotaba en un sofá, durmiendo plácidamente mientras roncaba ruidosamente. Esto empezó a suceder unos años después de que abandonaran la isla. De vez en cuando, Marceline caía en un sueño profundo que duraba desde meses hasta años. El impacto emocional de dejar a Simón, Chemi y probablemente a todos sus amigos en las islas humanas la abrumaba profundamente. Así que su cuerpo prácticamente se apagó hasta que su mente estuvo lista para despertar. Ambos sabían que este era uno de los precios de la inmortalidad, así que aprendieron a vivir con ello. En cuanto a él, sus propios poderes se lo impedían. Demasiada fuerza espiritual, ninguna super siesta para un sueño reparador, un precio diferente por la inmortalidad. Así que mientras Marceline dormía, pasó su tiempo explorando Oro, cazando magos oscuros que llegaban de otras dimensiones y ayudando a los diversos habitantes que estaban comenzando a repoblar Oro. Aún así, volvía cada pocos meses para limpiar el lugar y descansar un rato con Marky. Aprovechaba su tiempo a solas para recordar su vida y hacerse preguntas que flotaban en su mente sin respuesta. ¿Qué sentido tiene vivir tanto tiempo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Fue casualidad que viajara a esta dimensión? ¿De verdad mis poderes de hielo provienen de la corona?
¿Existe la posibilidad de regresar a mi dimensión original? Y la lista continúa. La mayoría de estas preguntas siguen sin respuesta, salvo el misterio del origen de sus poderes de hielo. Desde pequeño, creía que sus poderes provenían de la corona, pues era obvio. Pero a medida que aumentaba su dominio y potencia con la magia de hielo, empezó a sentir una vaga conexión con algo superior relacionado con el elemento. Cada día, la idea de que la corona no era el origen de sus poderes se hacía más fuerte. Si no fue el origen, entonces fue el conducto por el cual adquirió esa habilidad. ¿Pero por qué? ¿Y con qué propósito? De repente, una extraña sensación lo sacó de sus pensamientos. Un pequeño tirón espiritual lo alertó, como si una criatura con afinidad con él estuviera cerca, interactuando con su energía espiritual, que lo monitorea todo en un radio de cientos de kilómetros. Una pequeña presencia se movía lentamente más allá de las praderas. Mirando de reojo a Marky, que roncaba profundamente, pensó que estaría bien ir a investigar. Contrariamente a su costumbre de caminar a todas partes, decidió que volar sería más rápido esta vez. Algún tiempo después, dos curiosas criaturas rosadas estaban de pie junto a un pequeño árbol con raíces expuestas, que crecía junto a un río verde que seguramente era radiactivo. Uno de ellos parecía un pájaro regordete y chupaba casi obsesivamente una de las raíces del arbolito, produciendo un líquido marrón que salía de las aberturas de su cuerpo. Parecía estar durmiendo. La otra, que parecía observar su entorno con extrema curiosidad, tenía una apariencia algo más humanoide. Sus ojos brillaban con destellos de inteligencia y curiosidad mientras inspeccionaba el río radiactivo, acercándose cada vez más a la orilla, intentando tocarlo con su pequeña mano. Justo cuando su piel de chicle estaba a punto de tocar el río verde, una voz la interrumpió. «Yo no haría eso si fuera tú». Sorprendida, la niña se giró y su mirada se encontró con unos brillantes ojos verdes que la observaban con extrañeza. Un animal extraño, como ningún otro que hubiera visto antes, estaba arrodillado frente a ella, cubierto de un pelaje de colores inusuales y blanco como las nubes sobre su cabeza. Miró con extrañeza a la pequeña princesa Chicle, quien lo observaba con curiosidad. Si su corazón aún hubiera latido, seguramente se habría detenido un instante de sorpresa al volar hacia lo que reconoció como el lugar donde se fundó el dulce reino y el hogar de los recién nacidos hermanos Chicle. Aunque iba a acercarse más despacio al reconocer a las pequeñas, en cuanto vio que la niña estaba a punto de meter la mano en un río radiactivo, se teletransportó justo detrás de ella. Aunque lo miró sorprendida, su mirada no reflejaba miedo, sino curiosidad. Este pequeño duelo de miradas terminó en el momento en que la pequeña Chicle bajó la vista hacia el cabello de Blanche y extendió la mano rápidamente, agarrando un mechón, inspeccionando con curiosidad su textura e ignorando por completo a su dueña. Cuando se cansó de jugar con la hebra, usó ambas manos para inspeccionar su rostro con curiosidad, estirando su piel e intentando abrirle la boca para ver sus dientes, tratando de ver de qué material estaba hecho. Y él, obviamente, se quedó allí como un buen niño, soportando la inspección de la niña hasta que ésta le arrancó bruscamente una pestaña. ¡Ay! Bueno, ya basta, señorita. Tomó a la niña por debajo de los brazos y se puso de pie, con la niña alzada a la altura de los hombros. Pero lejos de asustar a la pequeña, esto pareció divertirla, pues soltó una risita, agitando los brazos en el aire y mirando a su alrededor con curiosidad. Parecía la primera vez que estaba tan alta desde que nació. Simplemente miró con cansancio a la niña, rebosante de energía, y de reojo al niño dormido que chupaba raíces. Luego, observó el río radiactivo y recordó los innumerables peligros que lo rodeaban antes de tomar una decisión. Suspiró. Tengo 177 años, puedo lidiar con una niña curiosa y su hermano asustado, al menos hasta que aprendan a cuidarse solos y descubra por qué su presencia me alertó. ¿Trato hecho, Su Majestad? La única respuesta que obtuvo fue que una pequeña mano rosada le pellizcara una de sus mejillas. Unas horas después Blanche se había teletransportado a casa para buscar provisiones después de dejar a la pequeña niña al lado de su hermano dormido, después de mostrarle con una rama que se derretía al contacto con el río, que no debía tocarla por nada del mundo. Lo primero que hizo fue armar una tienda de campaña lo suficientemente grande como para cubrir el arbolito y que los tres pudieran dormir cómodamente dentro. Luego armó 2 sacos de dormir, uno para él y otro para la niña y su hermano. Todo esto, obviamente, bajo la atenta mirada de la pequeña Chicle, que también tocaba con curiosidad cada cosa nueva que veía, llegando incluso a desmontar accidentalmente la tienda un par de veces.
Por suerte, logró poner todo en su lugar antes de que la pequeña Chicle despertara. Finalmente se sentó junto a ella, quien lo observó confundida mientras se ponía unos auriculares con cancelación de ruido y afinaba una guitarra que le llamó la atención. Así transcurrieron los minutos tranquilamente hasta que el pequeño se despertó por el ruido. Bueno, ya está todo listo, aunque ya ha pasado un tiempo, y por favor, por centésima vez, la guitarra no es comida. El pequeño dragón regordete de Chicle, que hasta entonces había dormido plácidamente, finalmente se despertó por el alboroto a su alrededor. Abrió los ojos, aún somnoliento, y miró a su alrededor confundido. Cuando finalmente procesó los cambios a su alrededor, ¡guau! Un grito estridente de miedo escapó de su boca, aturdiendo al pequeño Chicle que todavía estaba tratando de morder la guitarra de Blanche. El pequeño dragón Chicle gritó en pánico, buscando por todas partes una salida, pero cada cosa nueva que veía solo empeoraba los gritos, creando un ciclo de miedo algo cómico. En cuanto el Chicle salió de su estupor, intentó acercarse a su hermano para calmarlo, pero la mano de Blanche la detuvo. Él ya había preparado su guitarra. Sobre el arco iris / qué mundo tan maravilloso. Canción de Judy Garland en algún lugar sobre el arco iris. Muy arriba. Hay una tierra de la que he oído hablar. Una vez en una canción de cuna. En algún lugar sobre el arco iris. Los cielos son azules. Y los sueños que te atreves a soñar realmente se hacen realidad. Algún día pediré un deseo a una estrella. Y despertar donde las nubes están muy atrás de mí. Donde los problemas se derriten como gotas de limón. Allá por encima de las chimeneas. Ahí es donde me encontrarás. En algún lugar sobre el arco iris. Los pájaros azules vuelan. Los pájaros vuelan sobre el arco iris. ¿Por qué entonces, por qué no puedo? La suave canción pareció calmar al pequeño Chicle mientras Blanche se acercaba con cautela. Los temblores disminuyeron gradualmente y los gritos de terror se convirtieron en bostezos hasta que, finalmente, el pequeño volvió a dormirse. Suspiro bueno, ahora sé que funciona, así que, ¿quién tiene hambre? Mo. La pequeña Chicle que había subido a sus hombros respondió con una sonrisa mientras se aferraba a los mechones blancos. Capítulo 39. Educar. Blanche y Bonnie estaban afuera de una pequeña cabaña de madera improvisada que él había construido rápidamente junto a un río radiactivo. El cielo ya estaba oscureciendo, así que salieron para comenzar la educación de Bonnie. Ambos se sentaron en el pasto frente a un montón de ramas secas. Bueno, solo él se sentó, ya que Bonnie aún no tenía piernas. Empezó la primera lección de muchas que seguirían a lo largo de los años. Está bien, primer paso. No te comas las cerillas. Correcto. Espero que no te los comas esta vez. No me quedan muchos. Al encender una fogata, lo principal es el material que vamos a usar y con qué lo vamos a quemar. Una vez que tienes todo eso, puedes hacer una fogata casi en cualquier lugar. Oh. Bonnie, aunque no entendiera nada, asintió con seriedad, escuchando atentamente. Ahora simplemente juntamos todo y. Arrojó una cerilla ya encendida sobre el montón de palos, que se encendió al entrar en contacto con el calor. ¡Guau! Los ojos de Bonnie se abrieron ante la pequeña fogata, como si hubiera presenciado un nuevo mundo que se abría para explorar. Me alegra que parezcas interesado, porque tenemos mucho que aprender y, Dios mío, el fuego no se puede comer. Al día siguiente el sol apenas había comenzado a iluminar los alrededores cuando la puerta de la pequeña cabaña se abrió, y Blanche partió en silencio hacia el bosque cercano para buscar alimentos frescos, principalmente frutas y bayas, ya que no estaba seguro de si las pequeñas gomitas podían comer o digerir la carne. Aunque el pequeño Neddy solo parece necesitar las vitaminas que chupa de las raíces del arbolito. Cuando regresó con una bolsa llena de fruta, encontró a la pequeña Bonnie mirando ansiosamente la cabaña, probablemente buscándolo. En cuanto lo vio cerca, se acercó y subió felizmente a toda velocidad. Sí, yo también te extrañé. Mira lo que traje. Unos bocadillos. Mo. Bonnie miró con curiosidad la bolsa llena de fruta. Había visto varias colgadas de los árboles cuando llegó buscando a Neddy, pero no sabía qué eran. Tomó una y la examinó con atención, pero antes de intentar morderla, miró a Blanche con duda. Jajaja, sí, está rico comer esto. Me alegra que aprendas rápido.
Con la confirmación de Blanche, Bonnie mordió más de la mitad de la fruta de un bocado, con las mejillas llenas como una ardilla. Sus ojos se iluminaron al probar algo tan dulce por primera vez. Ñam ñam, boca llena. Una sonrisa se extendió por el rostro de Blanche mientras observaba a la pequeña niña devorar frenéticamente toda la fruta que él había traído hasta que no quedó ninguna antes de proceder a recostarse en el césped con su vientre hinchado y una mirada satisfecha en su rostro. Está bien, pequeña ardilla, creo que es hora de comenzar la siguiente lección. Bonnie rápidamente se giró hacia él boca abajo, emocionada sabiendo que estaba a punto de aprender algo nuevo. La levantó y la colocó sobre sus hombros antes de dirigirse hacia un lago cercano donde ya había preparado un par de cañas de pescar. Sé que debería enseñarte a leer, escribir y hablar, pero considerando el mundo en el que vivimos, pensé que sería mejor centrarme en las habilidades de supervivencia. Aunque seguiré enseñándote poco a poco por las mañanas. Muuu. Bonnie saltó emocionado de sus hombros y se acercó a inspeccionar las cañas de pescar con curiosidad. Y así se formó una rutina para los siguientes años. Mañanas para aprender, como en cualquier otra escuela. El alfabeto, luego formación de palabras, oraciones, etc., sentido común, matemáticas y, finalmente, un poco de arte, saltándose obviamente la historia y la geografía. Y por las tardes, Blanche le enseñaba a sobrevivir, a encontrar comida, a buscar lugares desconocidos, a identificar peligros potenciales, etc. Bonnie rápidamente sobresalía en todo lo que le enseñaban, absorbiendo cada pieza de información y reteniéndola sin dificultad, casi nunca necesitando segundas explicaciones. Los días se convirtieron en semanas, meses y años en un abrir y cerrar de ojos. 000, año 185. Blanche se dirigió lentamente por el bosque hacia la cabaña de chicles. 14 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos antes de que se diera cuenta. Empezaba a perder cada vez más la noción del tiempo, otro pequeño detalle de la inmortalidad. Regresaba de la vieja cabaña de la siesta porque Marky había vuelto a su período de hibernación. Unos años después de encontrar a Bonnie, Marceline despertó y se conocieron. Esperaba que se llevaran bien, pero no salió tan bien como esperaba. Escena retrospectiva. Suéltame. Voy a cortarla en pedazos. Arg. Entonces el agua bendita con ajo picado es más efectiva, interesante. Una estresada Blanche hizo todo lo posible para evitar que Marceline atacara a una pequeña Bonnie, que estaba concentrada en escribir algo en su cuaderno, ignorándolos por completo. Estoy seguro de que en el fondo se aman. Por suerte, con los años ambos han empezado a tolerarse. Finalmente llegó a la cabaña, que ahora parecía mucho mejor construida gracias a las mejoras que habían hecho a lo largo de los años. Al acercarse lo suficiente, pudo oír el sonido de las soldaduras metálicas y la electricidad que fluía constantemente del lugar. Seguramente Bonnie estaba trabajando en otro de sus proyectos. Abrió la puerta con cuidado para no interrumpir lo que estuviera haciendo, una lección que había aprendido tras casi incendiar la cabaña un par de veces. La vio concentrada en su banco de trabajo, con gafas de soldar, ensamblando lo que supuso que era un pequeño robot. Solo pudo suspirar ante su talento. Aunque con lo que había aprendido de Moe, sin duda podía hacer locuras. Pero eso era solo porque había tenido tiempo para aprender, mucho tiempo. Pero en tan solo unos años, ella lo había superado. Todo el conocimiento que había reunido a lo largo de su vida fue absorbido y probablemente mejorado por una niña de 14 años, aunque saber la gran cantidad de cosas que lograría en el futuro y el tipo de tecnología que crearía no suena tan impresionante. Pero esto realmente no le preocupaba. Era inteligente, sí, pero siempre dentro de los límites humanos. Además, carecía de la capacidad de innovar. Se veía más como una biblioteca ambulante de información. Su límite estaba solo un nivel por encima de lo que la humanidad había logrado antes de su destrucción. Por otro lado, Bonnie no parecía tener un límite claro. Era capaz de hacer realidad casi cualquier idea que su mente creaba. Finalmente salió de sus pensamientos al llegar a la cocina de la cabaña, su lugar designado en la casa. Aunque solo consumía sangre animal, aún podía cocinar para Bonnie. Cocinar también le traía recuerdos reconfortantes que le ayudaban a despejar la mente. Entonces, tomó un delantal rosa de una percha y lo ató fuertemente antes de comenzar a hornear una tarta de manzana, la favorita de Bonnie. Una hora después, un cansado Bonnie se dirigía a la cocina arrastrando los pies, atraído por el olor a pastel de manzana.
Vestía su ropa de trabajo marrón, cosida a mano por Blanche, cubierta de manchas de aceite y pequeñas quemaduras. Hola princesa, día ocupado. Bonnie se desplomó en una de las sillas antes de responder con voz arrastrada. No tienes ni idea, ve, este robot que diseñé para recolectar tecnología por todo está resultando ser todo un reto. Su estructura no sobreviviría ahí fuera. Los materiales son de mala calidad y griega. Bonnie se quedó en silencio cuando Blanche le metió un trozo de pastel en la boca. Primero come, luego piensa. Ya sabes que el cerebro quema calorías para funcionar de forma óptima. Mastica, lo sé, pero siento que hay algo mastica que no veo. Puedo solucionar todos estos problemas, pero mastica por alguna razón no me satisface su forma de hablar. Simplemente se queda ahí, mastica en silencio, sin hacer nada. Mastica se siente vacío. Suspira, sé lo que intentas insinuar, princesa, pero ya hemos hablado de esto antes. Crear vida es un asunto serio. Creo que es mejor dedicarse a la robótica unos años y luego seguir adelante. Quizás un pez de gominola. Suena delicioso. Ya sé, voy contra natura y todo eso, pero imagina todo lo que podría crear si hubiera más de mí. Sé que te tengo a ti, pero siempre desapareces durante meses para cazar a los malos y ayudar a la gente. Además, Marceline aparece y desaparece cuando quiere, mientras yo estoy encerrada aquí, aburrida, cuidando de Nedie. Con más de mí, podrían cuidar de Nedie, ¿y yo? Blanche se arrodilló frente a Bonnie y la interrumpió, colocando una mano sobre su hombro. Bonnie, sé que te sientes sola. Aunque Nedie y yo estamos ahí para ti, no somos como tú. Y si salgo a acabar con los malos para que no se apoderen de esta dimensión, y ayudo a otros, es para crear un lugar donde puedas crecer en paz, donde la sociedad pueda resurgir para que puedas tener una vida tranquila y aburrida. Sé que piensas que no confío en ti para manejarlo, pero créeme, lo hago por tu bien. Aún no estás listo. Tenemos mucho tiempo. Sé que pronto estarás listo para la responsabilidad de crear cosas más grandes, pero aún no. Disfruta de tu infancia, explora más, duerme más, juega más. Tienes que creerme cuando te digo que, en serio, vas a extrañar mucho estos días. A pesar de todo el discurso, notó que el ánimo de Bonnie no mejoraba a pesar de sus palabras. Mientras intentaba pensar en qué más decirle para consolarla, su sentido espiritual percibió el temblor en la magia del planeta. Seguramente más magos, monstruos interdimensionales o invasores de otros planetas habían llegado a Oro. Por mucho que derrotara a muchos, siempre llegaban más, como tiburones oliendo sangre. Mirando a la abatida Bonnie frente a él, solo pudo dejar escapar un suspiro mientras desataba su delantal rosa y lo colgaba en el perchero. Lo siento, princesa, pero tengo que irme. Podemos seguir hablando de esto cuando regrese. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Cuida bien de tu hermano. Intentaré volver pronto. Bonnie simplemente observó con el ceño fruncido como Blanche salía volando por una de las ventanas de la cabaña antes de caminar enojada de regreso a su banco de trabajo, murmurando enfadada. No estás lista, princesa. Es demasiada responsabilidad, princesa. Necesitas comer y dormir, princesa. Finalmente, en su mesa de trabajo, observó el robot a medio terminar de su tamaño. Le encantaba la robótica y crear, pero en el fondo, siempre supo que el frío acero no le daba satisfacción. Frunciendo el ceño, su mirada finalmente se posó en un álbum de fotos que guardaba en un estante, lejos de cualquier peligro. Lo tomó, se subió a su taburete y lo abrió. El álbum estaba lleno de fotos tomadas por Blanche. Sus primeros pasos, su primer cohete, su primer rayo de la muerte. Pero las más notables eran 14 fotos, una por cada cumpleaños, una costumbre desde antes de la guerra, según su cuidador. Con cada foto que pasaba, su ceño fruncido se iba aflojando poco a poco hasta transformarse en una sonrisa. Sé que te preocupas por mí, así que lo siento, pero voy a demostrarte que estoy listo. Fin del capítulo 39.